muy contenta de volver acá, pero también preocupada porque el motivo por el cual vinimos tiene mucho que ver con algunas situaciones que nosotros ya vivimos en Argentina y que las venimos viviendo hace 12, 13 años, ¿no? Bueno, nuestra ley, si ustedes después quieren, búsquenla porque se puede googlear y la bajan para poder verla, es la Ley Nacional de ESI, la Ley 26.150. Esta ley nosotros la tenemos desde el año 2006. Viene como resultado, y esto no lo digo yo, sino que está dicho por parte del equipo que integró la comisión que luego armó los contenidos y los lineamientos de la ESI, que esta ley vino a la Argentina como un resultado de todo el trabajo hecho por el feminismo y bueno, tenía que ver con una cuestión política muy fuerte, ¿sí? Hay un programa que tiene la Universidad Nacional de Misiones, en nuestra provincia, en Argentina. Hay un programa que se llama Entre Visitas, ¿sí? Ustedes en YouTube lo pueden encontrar. Y una de las entrevistas que hacen en este programa tiene que ver con una de las integrantes de la comisión que generó todos los contenidos para la Ley de Educación Sexual Integral, que es Graciela Morgade. Escuchen esa entrevista porque es bastante reveladora de cómo viene a implementarse la ley de ESI en nuestro país. Ella declara particularmente que viene siendo un logro alcanzado por la lucha que tiene el feminismo desde unos 25, 30 años atrás. Bien, los artículos más importantes que yo quiero compartir con ustedes tienen que ver con el primer artículo que dice que los contenidos tienen que ser coherentes, pertinentes, adecuados, veraces, científicos, ¿sí? Basados en estudios realmente comprobados. Otro de los artículos indica que esos contenidos o esa implementación siempre va a respetar el ideario de la institución y el ideario de los miembros de la institución, ¿sí? Ese es un artículo que es el quinto, que es el artículo que más nos ha resguardado hasta este momento. Por otro lado, indica entre sus objetivos que, por supuesto, no solamente esta ley viene a educar en la salud en general y en la salud sexual, sino que también viene a hacer una prevención, viene a vincular más a la familia y a la escuela. Aclara específicamente que deben capacitarse a los docentes para poder impartir esta educación y por otro lado indica también con claridad que los padres deben ser actores fundamentales en esta educación, ¿sí? Dentro de la escuela, porque justamente lo que quiere hacer también es reforzar ese vínculo familia-escuela. Y en esta educación tan particular es más que necesaria. En el artículo que habla sobre las familias dice que se debe informar a los padres, o sea, tener encuentros periódicos para que los padres estén informados de lo que se va a trabajar, pero también para que ellos tengan una formación en este sentido. Me gustaría saber cuál es el espíritu de la ley, desde dónde nace esta necesidad de hacer una ley y una enseñanza, digamos, en cuanto a la sexualidad. Hoy día, si bien es cierto, en Chile no se da educación sexual como el currículum de la prebásica. Claro, también se enseña desde las ciencias naturales, sí, ¿no? Pero por ahí también en la parte de orientación, un poco. Por eso me gustaría saber cuál es el espíritu de la ley. Claro, viene, bueno, el argumento es que no abarcar la sexualidad solo desde un punto biologicista, ¿sí? Sino que la sexualidad abarca todas las dimensiones del ser humano y
que no se reduce solamente a saber cómo está formado nuestro cuerpo, sino que también tiene que ver, por eso la ley entre su articulado dice que se va a enseñar acerca de la salud sexual, sino también de la salud en general. Por eso muchos de los contenidos tienen que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Hay otros contenidos que no responden a ese espíritu de la ley, en principio, ¿sí? Que en realidad ese fue el problema. La ley se sanciona y se promulga en el año 2006 e indica que luego de esa promulgación debe formarse la comisión que elabore los lineamientos o los contenidos que se van a impartir, y luego de eso se preparen los materiales y de ahí se haga la capacitación correspondiente y esto llegue a las escuelas. Ahora, cuando esto ocurre, estamos más o menos por el 2008-2009, y entonces nosotros tenemos esos lineamientos y esos contenidos, comenzamos a ver que muchos de esos contenidos no responden a lo que la ley decía, sino que en algún punto quebrantan lo que la ley dice, porque además tocan temas muy álgidos o muy relacionados a las creencias, convicciones personales que no son fáciles de impartir o de tratar en una clase, en una escuela, ¿sí? Y más considerando que esta ley va desde lo que es la educación inicial, que es el jardín, ¿sí? O el kinder, hasta la formación docente. Bien, cuando empezamos a ver los lineamientos, ustedes busquen lineamientos curriculares, ley ESI, y en realidad hay uno para cada nivel, uno para nivel inicial, uno para el nivel primario y uno para nivel secundario. Es muy extenso, además ahí hay actividades que pueden llegar a realizar dentro de las aulas. Esos lineamientos no correspondieron con la ley y menos correspondieron los materiales didácticos, que ustedes también los pueden ver con total libertad. Entran a la página del Ministerio de Educación de la Nación, un apartado especial que dice Educación Sexual Integral. Bajar todos los contenidos y los materiales. Bien, ¿dónde estuvo la falla también? En la capacitación. Los docentes no fueron capacitados como corresponde. Se enviaba quizá un representante por escuela. Era una capacitación de un día, de 2 días, o era una capacitación que duraba 2 semanas, 2 veces por semana. ¿Quién puede capacitarse o formarse para dictar este tipo de educación en ese tiempo? Es imposible. Y más conocer a la perfección todos estos lineamientos que eran muchos. Por otro lado, cuando llega la implementación, los padres, las familias, aparecieron una vez por el compromiso de hacerlo y nunca más. Entonces, incluso en nuestras escuelas en general, y sobre todo hacia el último tiempo, y tengo que hacer un mea culpa de esto, han sido más bien expulsivas de los padres, más bien que inclusivas de los padres. No se ha trabajado con las familias lo suficiente. De hecho, pruebas tomadas en el año 2017, en las que también los docentes participaron, indican que al año 2017 la mitad de los docentes nunca se habían capacitado para dictar educación sexual integral. Y, por lo tanto, esos docentes, ¿de qué forma estaban impartiendo esa educación? Quienes estaban supervisando, en este caso los directivos, ¿habían sido capacitados en esto? No lo sabemos tampoco. Entonces, esto trajo un sinnúmero de dificultades en la aplicación que se provocaron simplemente
porque no hubo quien supervisara, no hubo quien capacitara, no hubo quien estuviera ahí para poner el ojo y tampoco hubo relación con las familias. Entonces abrió la puerta a que se dictara esta educación como bien a uno le parecía. Integral a mis alumnos sin antes hablar con los padres, sin antes informarles de qué íbamos a hablar. Jamás me metí en cuestiones controversiales en este tipo de educación porque entiendo que es el rol que le toca en todo caso a la familia, y me he metido en algunas situaciones simplemente porque realmente había un niño en una situación de vulnerabilidad, pero nunca lo hice sola, siempre lo hice en compañía con el equipo escolar, ¿sí? La psicóloga de la escuela, la psicopedagoga de la escuela, la orientadora social, porque entendía también que necesitaba por parte de ellas ese acompañamiento. Pero no todos lo hacen así, no todos lo imparten de esa manera, porque yo tampoco me quería meter en un problema legal al dar este tipo de educación. Ahora, desde el año 2018 en adelante, arremetieron con todo con esta educación. Y lamentablemente se redujo en muchos casos a únicos temas. Estos únicos temas eran interrupción del embarazo o aborto e ideología de género. Eran los temas de los que se hablaba. En el fondo, lo que hoy día se está discutiendo acá en Chile, como tú lo leíste también, saca de raíz a la familia, no está en la familia aquí. Entonces, me gustaría que explicara un poco qué consecuencias hubo en Argentina de que se sacara de raíz a la familia en la educación sexual de sus hijos. ¿Y qué ejemplos, o qué testimonios tienes tú de cómo influyó negativamente esta educación sexual de gente no capacitada a niños menores de preescolar, de kinder o de 7 o 8 años? Bien, en el caso de nuestra ley, el hecho de haber sacado a las familias no fue por culpa de la ley, sino que más bien fue más bien de la implementación. Ahora, sí tuvimos una situación de intento de modificación de la ley, y que ahí sí se planteaba exactamente igual que como se está planteando acá. Exactamente igual, pero parece un proyecto copiado del otro. Por eso cuando lo leía dije, ay, esto es lo que trabajamos tanto para que el año pasado no se lograra, porque es lo mismo, es una fotocopia. Entonces, el intento de modificación que tuvimos el año pasado erradicaba completamente a la autoridad de los padres. Completamente, los dejaba de lado. Ahora, con respecto a que si alguien lo implementa de una forma negativa o de una forma que no corresponda, obviamente, quizás nosotros todavía no vemos todas las consecuencias. Todavía no podemos ver todas las consecuencias de la mala aplicación, porque como en general no se estuvo aplicando más que hace 1 año y medio, todavía no tenemos esas consecuencias. Lo que sí les puedo decir es que muchos padres se acercaron a las escuelas a raíz de todo esto, porque a sus hijos comenzaron a impartirles este tipo de educación fuera de los parámetros que estaban establecidos. Entonces, ahí sí tuvimos que hacer todo un movimiento. Los padres iban a las escuelas, presentaban cartas, presentaban notas pidiendo que no participaran sus hijos de estas clases. Fue todo un revuelo. Fue difícil también porque los padres a los que no les había pasado de tener estas transgresiones en las aulas con sus hijos, no nos creían que esto pasaba. O no les creían a los... No puede ser, no pueden hacer eso. Hasta que les tocaba. Y recién ahí tomaban conciencia, y ahí desesperadamente nos venían a buscar a ver qué hacemos. Yo quiero convenir en lo siguiente. Los primeros educadores son los padres. Partamos de esa Nuestra base. ley también lo dice. Los colegios es una ayuda a los... Siente un tema generacional. Porque los que tenemos por ahí 50 o un poquito más de años,
el tema de la sexualidad en nuestra familia es un tema tabú, ¿cierto? Y hoy día, como tú bien decías, googleen aquí, googleen, los cabros también googlean cosas sexuales. Sí. Y reciben una información que no está filtrada. Entonces a mí me parece, yo no voy a esperar una ley que me diga cómo educar a mi hijo. O sea, la ley puede ser muy linda, todo lo que quiera, pero el que educa a mi hijo soy yo. Entonces, exacto. Entonces, al final, lo que yo quiero es que, en primer lugar, esa ley me interprete a mí como padre, como familias. Bueno, es un poco lo que pudimos mostrar, ¿no? Que después el colegio sea un instrumento para a lo mejor reforzar eso, ¿ya? Pero por eso te preguntaba ya cuál era el espíritu de la ley. Sí, es más, allá ves, a ver, cuando nosotros estamos en un aula y de repente surgen determinados temas, porque la verdad es que surgen por todo tipo de situaciones. Es más, el año pasado, sin ir más lejos, yo no me acuerdo quién me contaba, yo trabajé con mis alumnos las canciones que ellos escuchan, las letras de las canciones, rap, trap, y no llegamos a analizar los videos, solo analizamos las letras, ¿sí? Entonces, pudimos notar que ellos me decían, pero nosotros escuchamos solo la música, no le prestamos atención a la letra. Sí, pero esa letra se está introduciendo, está entrando. Entonces vamos a ver qué te está diciendo. Porque esto también de alguna manera te está condicionando. Entonces intenté que los niños, estoy hablando de 11 años, pudieran tomar esas decisiones, de decir, ¿esto realmente lo voy a seguir escuchando o no lo voy a seguir? Porque si esto me está haciendo mal, no me está resultando en beneficio, dejo de escucharlo, ¿sí? Que tomaran decisiones un poco más sabias en ese sentido. Entonces, ahí estamos, porque a ver, todo el contenido de la música hoy es hipersexual. Y descanalizado. No solamente sexual. Entonces, en ese sentido, ahí también eso les está transmitiendo un mensaje muy fuerte. Y ellos escuchan música todo el tiempo. Y ni hablar si lo acompañan de los videos, ¿no? Entonces, todo esto yo lo pude trabajar, pero desde el marco de la educación sexual integral. Yo lo trabajo de esa manera, y otro puede trabajarlo de una forma muy diferente, ¿sí? E impartir una idea o un conocimiento que sea totalmente errado y fuera. Por eso una de las cosas que nosotros hablamos muchísimo en los talleres, con los padres sobre todo, es que tenemos que hablar de esto en casa. Hay que hablar de sexualidad en casa. ¿Podemos evitar que en algún momento se enfrenten alguna de estas situaciones? ¿Podremos evitar que vean determinadas cosas y probablemente en algún momento las vean o en algún momento las escuchen? Pero si nosotros trabajamos y los armamos, les damos las herramientas necesarias desde casa para poder enfrentar y decidir, no, esto no, esto para mí no es así. Nosotros hemos trabajado con algunos grupos y por profesores de estos chicos, yo me entero que los chicos se han plantado ante determinados profesores en sus escuelas y les han dicho, profesor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y no estoy de acuerdo porque usted está diciendo algo totalmente contrario a mis convicciones. Y yo tengo derecho a que usted respete mis convicciones. Y se han frenado de esa manera y han frenado al profesor de esa manera. ¿Pero por qué? Porque hubo un trabajo previo donde este niño o este adolescente fue preparado en su casa, con su familia, para enfrentar. Nosotros mismos nos hemos enfrentado a situaciones que no tienen que ver quizá con lo sexual, pero nos hemos enfrentado a situaciones donde, gracias a haber tenido la preparación en nuestra casa, hemos podido salir airosos de esa situación.